¿Qué puede llevar a 12 soldados y a su comandante a rendirse sin disparar un solo tiro? En Vysoké, una diminuta localidad del este de Ucrania, un pelotón ucraniano optó por la capitulación consciente y ordenada, sin fuga, sin disparos, sin desesperación. No fue un acto impulsivo ni una huida bajo el fuego, sino una decisión colectiva, guiada fríamente por el propio oficial al mando. El país recibió la noticia como una bofetada. ¿Cómo entender que combatientes entrenados renuncien así, en pleno frente? ¿Es solo agotamiento, o estamos ante una grieta mucho más profunda en el corazón del ejército ucraniano? La incertidumbre se apodera de la población, mientras surgen debates intensos y rumores de desmoralización en las trincheras. El alto mando militar no tardó en reaccionar. Medidas de control, despliegue de fuerzas especiales, advertencias y amenazas públicas. Se intenta contener el ejemplo de Vysoké antes de que otros pelotones consideren seguir el mismo camino. Pero la pregunta esencial sigue flotando. ¿Qué ocurre cuando la voluntad de resistir se erosiona, incluso entre quienes han jurado luchar hasta el final? Ignorar señales como esta puede ser el mayor error estratégico. Las consecuencias de una moral quebrada van más allá del campo de batalla. Impactan en la política, la economía y la estabilidad de toda la región. Vysoké no es solo un episodio aislado, sino una advertencia sobre los límites reales de cualquier maquinaria militar. Para entender este fenómeno, es necesario mirar más allá de los titulares y adentrarse en la realidad diaria de los soldados en el frente. ¿Qué factores minan la moral al punto de hacer preferible la rendición a la resistencia? La realidad en el frente es mucho más oscura de lo que sugieren los titulares internacionales. Tomemos como ejemplo lo que vivieron los soldados en Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, el desgaste físico y emocional de las tropas era tan profundo que muchas unidades se desmoronaron antes de que los ejércitos enemigos lanzaran su ataque final. Decenas de miles de combatientes, enfrentados a la escasez de alimentos, municiones y apoyo, simplemente perdieron la capacidad de seguir luchando. En los últimos meses, las fuerzas rusas han logrado avances sostenidos en varios sectores, aumentando la presión sobre las líneas ucranianas. Este progreso no solo se mide en kilómetros ganados, sino en el desgaste físico y emocional que sufren los defensores. La escasez de recursos es crónica. Faltan municiones, refuerzos y suministros básicos. La moral comienza a fracturarse ante la incertidumbre de recibir apoyo o siquiera una ración caliente. En numerosos puntos, unidades completas se ven completamente aisladas. Algunos soldados, tras semanas de combate, se encuentran sin municiones ni posibilidad de retirada. Relatos de grupos atrapados, sin radios funcionales o contacto alguno con superiores, se hacen cada vez más frecuentes. En estas condiciones, la resistencia heroica deja de ser un ideal y se convierte en una lucha silenciosa contra el olvido y el agotamiento extremo. Pensemos en el asedio de Leningrado, donde los defensores, a pesar de la tenacidad, sucumbieron ante la falta de alimentos y la presión constante del enemigo. Aquellos que sobrevivieron lo hicieron más por instinto de supervivencia que por fe en la victoria. La fatiga es devastadora. Muchos llevan meses, incluso años, atrapados en una rutina de combates y privaciones ininterrumpidas. Para ellos, la batalla ya no es por la victoria, sino por sobrevivir cada jornada. Los cuerpos y las mentes se quiebran, y la esperanza de un desenlace favorable se disuelve en trincheras inundadas y promesas rotas. A la presión del enemigo se suma la desconfianza interna. El temor a castigos ejemplares, la vigilancia constante y la sospecha entre camaradas desmoronan el frágil tejido de la moral. Así, la decisión de rendirse colectivamente, bajo la autoridad de un oficial, deja de ser un hecho aislado y se revela como el síntoma de una crisis mucho más profunda y sistémica. Ignorar este contexto es no entender la lógica de lo que ocurre. Sin comprender el entorno de agotamiento, aislamiento y carencia, resulta imposible evaluar el verdadero significado de rendiciones colectivas como la de Vysoké. No es una simple táctica fallida ni cobardía,
sino el clamor desesperado de un sistema que se tambalea al borde del colapso. Pero, ¿qué sucede cuando la moral se evapora y la única respuesta que llega desde el mando son castigos y amenazas aún más severas? En ese vacío de esperanza, la disciplina se convierte en un arma de doble filo. El miedo, lejos de fortalecer, puede precipitar el desplome definitivo de la cohesión interna. ¿Puede una disciplina basada en el miedo salvar a un ejército al borde del colapso? Ante el aumento constante de deserciones y rendiciones, el mando en Kiev no ha dudado. Endurecer el control es la consigna. Se han formado destacamentos de castigo, unidades especiales con la única misión de impedir que las tropas se retiren o se entreguen, utilizando todos los medios necesarios. Esta táctica no es nueva. En la Segunda Guerra Mundial, los comisarios políticos soviéticos implementaron los llamados escuadrones de bloqueo, que disparaban a cualquier soldado que intentase abandonar el campo de batalla. En la Primera Guerra Mundial, los ejércitos austrohúngaro y alemán recurrieron a ejecuciones sumarias para frenar la deserción. Sin embargo, estos métodos rara vez generaron cohesión genuina. Muchas veces solo multiplicaron el miedo y aceleraron el colapso moral. No es la primera vez que la historia militar recurre a este método. Cuando un ejército comienza a resquebrajarse, los líderes suelen responder con amenazas, castigos ejemplares e incluso violencia directa contra sus propios hombres. El objetivo: frenar la desintegración interna y restaurar el orden por medio del temor. Pero el miedo es un arma de doble filo. Si bien puede contener el caos de manera temporal, a largo plazo cobra un precio devastador. Los soldados dejan de ver a sus superiores como guías y los perciben como carceleros. El vínculo esencial entre líder y subordinado se rompe. El miedo no forja unidad, sino aislamiento. Entre compañeros brotan la desconfianza y la sospecha. Cada soldado se convierte en un posible informante. La confianza, vital en el combate, se evapora. Así nace un efecto boomerang. Cuanto más se recurre al terror, más rápido avanza la descomposición. Los combatientes, atrapados entre el enemigo y sus propios mandos, dejan de luchar por convicción y se concentran solo en sobrevivir. La moral, ya herida, termina hecha trizas. La cohesión, pilar de toda fuerza militar eficaz, se quiebra. Los soldados dejan de luchar por sus compañeros y piensan únicamente en salvarse, lo que incrementa las fugas, las rendiciones y las deserciones. Jugar la carta del miedo es tentar al desastre. En vez de fortalecer la resistencia, puede acelerar el colapso total y poner en juego la seguridad de todo el país. Si la represión no logra frenar la crisis, ¿qué destino espera a un ejército ahogado en la desconfianza y el agotamiento? El caso de Vysock no es un hecho aislado, sino la señal de una fractura más profunda. ¿Qué ocurre cuando el propio mando opta por la capitulación organizada como única salida? ¿Puede una crisis moral propagarse como un incendio? En Vysoké, la respuesta resultó innegable. Sí, y sus estragos se extienden mucho más allá de una simple posición en el frente. Cuando un pelotón entero se rinde organizado, bajo las órdenes de su propio oficial, el efecto dominó se activa de inmediato. La noticia, amplificada por rumores, atraviesa trincheras y puestos avanzados antes que cualquier parte oficial. Lo que empieza como una excepción, pronto se convierte en tendencia. Cada nueva capitulación erosiona la moral y convierte el miedo en costumbre. El mando militar se enfrenta entonces a una encrucijada letal. ¿Reconocer la magnitud del problema y buscar soluciones profundas? ¿O castigar de forma ejemplar, arriesgándose a acelerar el colapso interno? Las amenazas pueden sellar las primeras grietas, pero rara vez reconstruyen la confianza. Cuanto más se niega la crisis, más se resquebraja la lealtad. Se inicia así un círculo vicioso. Cada rendición organizada reduce la moral colectiva, y con cada caída de la moral, nuevas unidades contemplan la rendición como vía de escape. La desesperanza se propaga, y el desgaste es tanto físico como, sobre todo, psicológico. El aislamiento y la sensación de abandono crecen con cada episodio, debilitando los últimos resortes del aguante.
Las repercusiones políticas no tardan en manifestarse. Para Kiev, cada capitulación debilita la narrativa oficial, reduce la fuerza negociadora y erosiona la confianza de aliados y ciudadanos. En el exterior, la imagen de un ejército que flaquea ante la presión otorga ventaja al adversario y siembra dudas sobre la viabilidad de una resistencia prolongada. Históricamente, la caída de la moral ha precedido a colapsos nacionales. En 1917, el ejército ruso se desintegró tras una ola de motines y rendiciones colectivas, forzando al gobierno a buscar un armisticio. El imperio austrohúngaro no resistió la presión interna y externa en la Gran Guerra, en parte por la deserción masiva de sus soldados agotados. Pero la fractura se extiende más allá del frente. Familias enteras quedan atrapadas en la incertidumbre. Crece el éxodo hacia el extranjero o hacia zonas más seguras, mientras el temor al reclutamiento alimenta la fuga. La economía se resiente, los recursos se agotan y la cohesión nacional comienza a tambalearse bajo el peso del desgaste y la desconfianza. En última instancia, lo que se pone en juego es el futuro mismo de la resistencia ucraniana, la estabilidad del país y su capacidad de mantener una voz en cualquier diálogo venidero. Ignorar la señal de alarma que representa una crisis moral colectiva puede arrastrar a toda la sociedad a un colapso más profundo y duradero que cualquier derrota sobre el terreno. Pero en medio de la tormenta surgen preguntas aún más inquietantes. ¿Cómo se convierte la excepción en regla? ¿Y hasta dónde puede llegar la descomposición antes de que todo el sistema colapse? ¿Se puede romper el círculo vicioso de la desmoralización? El primer paso es mirar de frente la magnitud de la crisis. Fingir que nada ocurre solo extiende el sufrimiento y empuja a quienes luchan al borde del colapso. La rendición de Vysoke no es una excepción, sino el reflejo de un agotamiento profundo que atraviesa al ejército y a la sociedad. Las respuestas represivas, ordenar castigos más duros, formar destacamentos para evitar capitulaciones, solo multiplican el miedo y destruyen la confianza. Obligar a pelear bajo amenazas no fortalece la moral, sino que la erosiona. El verdadero apoyo tiene que centrarse en el bienestar físico y mental de los soldados, no en silenciar sus reclamos ni negar sus límites. Aquí es clave ofrecer ejemplos de reconstrucción de moral. En la Segunda Guerra Mundial, el ejército británico estableció turnos de descanso, rotaciones y sistemas de apoyo psicológico tras la crisis de Dunkerque, lo que ayudó a restaurar la confianza en el liderazgo y el sentido de propósito. Los ejércitos modernos invierten en acompañamiento psicológico y permiten licencias periódicas para aliviar el estrés de combate. Recuperar la moral supone devolver sentido al sacrificio. Los soldados y sus familias solo pueden resistir si perciben que su dolor responde a un propósito real y que no son piezas descartables en una guerra sin fin. Reconstruir la confianza exige respeto, empatía y, sobre todo, transparencia sobre los peligros y las carencias. Sin esa conexión, cualquier intento de resistencia está condenado a quebrarse. Existe una alternativa más humana y realista: buscar acuerdos y salidas diplomáticas antes del colapso total. No significa renunciar a la defensa, sino evitar que el precio en vidas y futuro sea irreparable. Cada jornada que se prolonga el conflicto, el costo humano y social crece sin retorno. La historia enseña que incluso cuando todo parece perdido, se pueden pactar soluciones que preserven lo esencial, aunque supongan dolorosas concesiones. Como sociedad, urge preguntarse: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar y por qué? ¿Hay caminos posibles fuera del sufrimiento indefinido? La rendición planificada en Vysoke es una advertencia a toda Europa. Ignorar el desgaste moral es avanzar hacia el abismo. No aprender de episodios así puede sellar el destino de una generación y de un país entero, dejando heridas imposibles de sanar. Pero la verdadera pregunta persiste: ¿puede una sociedad aprender a tiempo de estas señales? En el próximo acto, exploramos los riesgos de ignorar el agotamiento colectivo y el futuro que se juega en cada decisión. El enemigo más peligroso no siempre está delante.
A veces se esconde dentro del propio grupo, silencioso y corrosivo. Lo ocurrido en Baisoke, la capitulación ordenada de un pelotón entero, dirigido por su oficial, no es solo un caso aislado, sino el síntoma de una grieta profunda. La moral y la estructura del ejército ucraniano están bajo una presión insoportable. No hablamos de soldados temerosos, sino de una decisión colectiva, nacida del límite humano. Este suceso nos obliga a mirar más allá de los comunicados y los eslóganes. Cuando la confianza interna se resquebraja, ni la disciplina más férrea puede silenciar el eco de la duda y el cansancio. La moral, tan invisible como vital, puede colapsar de un momento a otro. Las represalias, como los temidos escuadrones de bloqueo, solo profundizan la distancia entre mandos y soldados. El miedo puede frenar la deserción un día, pero jamás construirá verdadera lealtad. Si el único objetivo es sobrevivir a los propios superiores, la derrota moral ya es total. La historia rara vez recuerda solo los resultados, sino la humanidad, o crueldad, de quienes enfrentaron la crisis. La rendición en Bisoke será un espejo incómodo para quienes prefieren endurecerse antes que preguntar por qué se desmorona la voluntad de luchar. Aquí, el riesgo supera al destino de un solo pelotón. Se trata de aceptar que ningún ejército sobrevive solo por disciplina o castigo, sino por la confianza mutua, el propósito común y la certeza de que cada vida importa. Ignorar estos signos es apostar no solo miles de vidas, sino el porvenir de toda la región. Preguntémonos, ¿cuántas veces más veremos imágenes parecidas antes de escuchar el mensaje que grita el silencio? Baisoke no es el final, sino una advertencia urgente. Para enfrentar una crisis así, las autoridades deben implementar cambios estructurales. Esto incluye establecer líneas de comunicación claras, garantizar relevos periódicos, ofrecer apoyos psicológicos y, sobre todo, actuar con transparencia ante la sociedad. Un paso práctico es crear mecanismos de denuncia interna donde los soldados puedan expresar inquietudes sin miedo a represalias. Otra medida es asegurar que las familias de los combatientes reciban información y asistencia, fortaleciendo así la red de apoyo social. Estudiemos el caso de la Guerra de Vietnam. El ejército estadounidense, enfrentado a una moral en picada, creó programas de bienestar y permitió rotaciones más cortas en el frente, con el fin de evitar el agotamiento extremo. Aunque no evitaron la derrota, estas estrategias ayudaron a reducir el impacto psicológico en los combatientes y en la sociedad al regreso. En la práctica, una sociedad debe decidir cómo distribuir sus recursos. Invertir solo en más armamento puede ser inútil si la moral está rota. Es fundamental priorizar la vida y la salud mental de quienes luchan, recordando siempre que el mayor enemigo de un ejército suele ser el desgaste interno, no solo el avance enemigo. En conclusión, la historia de Baisoke nos recuerda que la fortaleza de un ejército y de una sociedad reside en su capacidad para escuchar el dolor y el cansancio de sus miembros y en responder con humanidad y sensatez antes de que el silencio se convierta en tragedia. La pregunta sigue abierta. ¿Aprenderemos a tiempo o repetiremos los errores del pasado? El futuro de Ucrania, y quizá de Europa, depende de la respuesta.